Noches, damos gracias a Dios porque ya se siente un ambiente decembrino, ¿verdad? Y eso nos gusta mucho por el frío, no sé a usted, pero a mí me gusta mucho el frío. Bueno, le quiero compartir lo que dice Ezequiel, capítulo 36, del versículo 26 al 28. Es una promesa que el Señor dio a su siervo, el profeta Ezequiel, y dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 28. Significa que necesitamos un corazón nuevo en nuestra condición de caídos, como nuestros padres Adán y Eva, ¿verdad? Y ese corazón, ¿quién lo pondrá? Nuestro Dios lo hará. Pero no solo eso, sino también su espíritu, para que le reconozcamos, le sirvamos, le adoremos, porque sin ese espíritu no podemos reconocer a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Deseamos que tu palabra sea, Señor, la que hable a estos corazones que has regenerado, Señor, que has quitado la dureza para ser sensibles a tu palabra. Te pedimos que lo que tu palabra dice, Señor, lo pongamos por obras para demostrar que verdaderamente, Señor, somos discípulos e hijos tuyos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, esta carta la escribe el apóstol Pablo, y generalmente en las cartas, como todo, tienen un remitente y un destinatario, ¿verdad? Esta carta está escrita por el apóstol Pablo y lo vemos en el primer versículo del capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Por eso se llama carta a los Efesios, a las personas, a la iglesia, a los creyentes que se encontraban en ese lugar. Y aunque es un mensaje para una iglesia cuyo propósito Pablo desea no solamente que entiendan la salvación que ahora que están en Cristo Jesús, sino que también comprendan que todos aquellos que están en Cristo Jesús son ricos, afortunados, bendecidos, como usted le quiera decir. La única condición para tener estas riquezas espirituales es una: estar en Cristo. Porque si usted tiene las riquezas materiales, las riquezas familiares, y quiero decir familiares no por herencia, sino por el hecho de tener a toda su familia junta, que todos estén saludables, que la casa esté próspera, que tenga muchos coches afuera, que tenga muchos cuartos, que tenga una alberca, pero si no está en Cristo, es una pobreza espiritual. Por eso Pablo quiere decirle a esta iglesia de creyentes que todas las bendiciones que pudieran existir en la vida de este mundo y del venidero se encuentran en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Y es algo categóricamente, y si la Biblia así lo dice, ¿qué hacen los hijos de Dios? Lo creemos. De tal manera que sin Cristo no queremos nada. Con Cristo todo. Sin Él, nada. Y comienza en el primer capítulo hablando, después de hacer la presentación, de decir a quienes le dirige esta carta. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que pretende Pablo es que la iglesia de Éfeso, que también nosotros como creyentes ahora, es que comprendamos de dónde surge nuestra salvación. Nuestra salvación no surge en el momento que creemos y venimos y hacemos una confesión. En los años, no sé, a lo mejor 40, 50, 60, 70 y quizás hasta los 90, era muy común la oración del pecador, la de confesión de pecados. Fue algo que hizo Billy Graham, fue muy popular. Y no estoy diciendo que esté mal, pero debemos entender que una confesión de pecados por sí misma no demuestra mucho. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo muchas veces pedir perdón, venir al altar, quebrantar mi espíritu y orar y regresar a hacer lo mismo. No solamente la confesión a través de nuestros labios es lo que determina si nuestro deseo es genuino de seguir a Cristo, sino nuestras obras. Pero no surge en ese momento nuestra salvación porque es un plan eterno desde los principios. Que el Señor nos escogió en Cristo y nos predeterminó para llegar a ser hijos de Dios. Cuando decimos ser salvos, para los que nos estén visitando, para los que no han comprendido, cuando decimos salvos, la pregunta que puede venir a nosotros es: ¿salvos de qué? ¿Del infierno? No, no es así. Porque el mismo Dios gobierna en los infiernos. Somos salvos de Dios mismo y de su ira, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando no entendemos esto, podemos llegar a decir: Dios no puede condenarnos porque Dios es bueno. No hay eso en la Escritura. Porque Dios es justo, no va a permitir que el pecado quede impune. Es su justicia la que va a imperar en el fin de los tiempos. Y si seremos salvos, no es de un lugar específico que sí existe, sino del carácter justo y de la santidad de Dios. De Él somos salvos en un sentido, porque el que aplicará la justicia es Él. No puede quebrantar su propia naturaleza, porque Él es santo, santo, santo. Ese es el problema de la historia, de los teólogos y de la filosofía que no puede comprender es cómo Dios, siendo amor, es que va a condenar al pecador. No sé si me explico. Espérame, por un lado me dices que Dios es amor y por otro lado me dices que Dios no va a permitir que ningún pecado quede impune. Bueno, la solución a este problema la resolvió Dios en la persona de Cristo. Porque Cristo se ofreció a pagar todas nuestras deudas, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, por su infinito valor que el Hijo de Dios tuvo la capacidad, tiene la capacidad de pagar el alto costo que demanda Dios por todas las ofensas que hemos hecho desde que nacemos. Estamos en rebelión contra Dios. Desde que nacemos, hermanos. Y la única forma de glorificar a Dios por medio de entender esto es comprender lo que su palabra dice, ya ni lo que yo digo, ya ni lo que dice un teólogo.
Por eso la necesidad que usted entienda, escudriñe, lea y comprenda y se aferre a las promesas del Señor. Porque en los momentos más difíciles de soledad que tengamos, no es el propósito de Dios que acudamos al suicidio. Porque entonces hemos olvidado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Nunca creímos en el Evangelio que fuera y tuviera la eficacia de perdonar todos nuestros pecados. Por eso defiendo mucho más que cantemos, que estudiemos la palabra. Porque en los momentos más difíciles no necesitamos un canto, necesitamos una promesa del Señor para que nos sostenga. Pero la crisis de estos años de la iglesia es que sabemos de memoria los cantos. Yo tengo cantos que me sé de memoria y me gustan. Pero si inviertes más tiempo en escuchar alabanzas y hacer a un lado tu palabra, entonces no es la voluntad de Dios. ¿Es contradictorio lo que digo? No. Nunca he dicho que no cantes. Si estás dedicando más tiempo a otras cosas, olvidemos el canto, que no sea al meditar su palabra de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Versículo 1 del capítulo 16. El propósito de Pablo para escribirle a esta iglesia en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones. Les dice Pablo a la iglesia que se encuentra en Éfeso. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Este es el deseo de Pablo para la iglesia de Éfeso. No que sean reconocidos como una iglesia grande, y no estoy en contra de los edificios grandes, sino de una iglesia que está conociendo al Dios que adora. ¿Me explico? Si al momento de cantar un himno, una alabanza, nosotros no podemos identificar de qué parte de la Escritura está siendo sacada, entonces yo le digo una cosa: ¿quién sabe qué estamos cantando en las iglesias? Hay un canto, no sé, creo que ya lo corrigieron nuestros hermanos de alabanza. Dice el canto muy famoso: me sonreíste en mi pecado. ¿Cuál es? Ya lo suprimieron tanto que se les olvidó. Me sonreíste en mi pecado. Y la iglesia lo canta, yo lo canté. Eso no dice Salmos. No pasarás por alto ninguno que practique iniquidad. Pero cantamos: me sonreíste en mi pecado. Por eso la importancia que lo que hagamos, cantemos y proyectemos como iglesia en planes y propósitos no sea surgido de nuestra propia prudencia o de nuestra sabiduría, sino de la palabra de Dios. Esta era la preocupación de Pablo, y esta era la preocupación de los reformadores del siglo XVI. Que la gloria de Dios sea reconocida por medio de comprender y entender los planes del Señor para todos nosotros.
Y uno de ellos es entender que la reconciliación, llamada salvación, llamada cielo, vida eterna, como usted desee ponerle, que es estar reconciliados con Dios, éramos enemigos antes, dice su palabra, y ahora el Señor nos llama amigos. Es únicamente por el deseo natural de salvarnos. Por eso el tema de esta noche es sola gracia. ¿Me puedes ayudar proyectando? Hice esta pequeña diapositiva, así de última hora, gracias. Pablo en el capítulo 2 habla, en el 1 y el 2 habla de las bendiciones espirituales. Dice que Dios es su voluntad de Dios ejerciendo la soberanía. La soberanía de Dios es que Dios hace lo que le place porque Él es Dios. Las personas tienen dudas con creer la existencia de que Jonás fuera comido por un pez grande y que pueda haber sobrevivido tantos días. Yo no tengo forma de explicarle eso, no tengo forma de explicarle porque para mí eso es imposible, pero el que constituyó las estrellas, el que hizo la vida en este planeta, ¿le es difícil a Dios poder hacer eso? No. Pero hay quienes dicen, no fue real. Es una forma literaria, figurada de querer decir, y centrémonos en la historia de Jonás, más que en el hecho. No, mis hermanos, fue real, aunque yo no lo vi, aunque no estuve presente ahí, lo creo. En la soberanía de Dios determina que Él hace lo que Él quiere y no hay quien lo detenga. Ciencia no lo va a detener. La medicina no va a detener los propósitos de Dios. Ningún gobierno va a obstruir lo que Él quiera hacer. Él elige y predestina los que Él ha determinado salvar para sí mismos. Se le llama gracia especial. Una gracia vertida por un grupo que Él ha determinado, ¿cuándo? Desde la eternidad pasada, para que fueran suyos, para que sean salvos y le glorifiquen eternamente. Pero habrá otro grupo que tendrán la condenación eterna. No lo digo yo. Abra su Biblia y dése cuenta que el Señor así ha determinado. Y estos que van a ser condenados, ¿qué cree? También van a glorificar a Dios. Pero la glorificación que vamos a ver es su justicia. Y he aquí, cuando el hombre natural, pecador, dice, eso es injusto que Dios no le dé la oportunidad a otros de ser salvos. Yo lo pensé. Porque qué tal que el que está a su lado no va a ser salvo. No es una decisión mía, no me ve a mí, yo no estoy declarando a nadie condenado. Y si tiene a su hijo y a su hija, usted va a decir, eso no es justo. Que Dios decida condenar a este que tengo al lado, que amo tanto, que es un buen hijo, que hace todas las cosas bien, que es un buen esposo, que cumple sus deberes. Lo que yo le quiero decir es que si Dios en su soberanía determina que alguno de los que está aquí no sea salvo, Dios es justo, santo y perfecto y bueno y no va a cambiar sus atributos al condenarnos a algunos de nosotros estando aquí presentes. Abra la Biblia. Cuando Dios hace referencia a Jacob y a Esaú, ¿recuerda? ¿Cómo dice la Biblia? No yo, lo voy a repetir. A Jacob, ¿cómo? Amé. David, y a Esaú, también amé.
aborrecí. ¿Dónde estaba Jacob y Esaú? ¿Hicieron algo malo? Ni habían nacido. ¿Me explico? Dios, en el ejercicio de su soberanía, va a determinó desde el tiempo pasado quién sería salvo y quién no. ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia. Ambos grupos, ¿qué merecían? ¿Qué merecían de acuerdo a Romanos? Los dos, ¿qué merecían? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios según Romanos? ¿La paga del pecado? Los dos merecían muerte, los dos merecían la justicia de Dios, pero Dios determinó a unos en su infinita voluntad y en su gracia concederles ¿qué? Gracia. ¿Y a los otros? Justicia. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia de Dios? Arriba, se me olvidó poner, porque la paga del pecado es muerte. Los dos grupos merecían morir. Ya estamos ustedes todos. Aquí nadie se salva. A uno les va a conceder gracia y a otros no. ¿Alguien lo va a impedir? Nadie. Esto está claro, ¿verdad? Y es muy duro, hermanos. Es muy duro. Porque los que estamos aquí tenemos hijos. Y es por eso nuestra preocupación de instruirlos, como dice Deuteronomio, día, tarde, noche, cuando andemos en el camino, cuando estemos en la casa. ¿Vamos a garantizar que sean salvos? Tampoco. Porque la salvación, dice Jonás 2:9, la salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Dios. Cuando usted entiende esto y el Espíritu del Señor ha venido sobre usted, en nosotros ya no debe de haber una queja en cuanto a por qué Dios a unos sí ha condenado y a otros no. La pregunta debe ser, ¿por qué si yo merecía morir? ¿Por qué vertiste tu gracia sobre mí siendo inmerecedor, Señor? ¿Qué viste sobre mí? ¿Qué vio sobre usted, sobre mí para salvarme? ¿Alguien aquí puede pararse y decir es que el Señor vio sobre mí que tengo mucho dinero? ¿Puede alguien jactarse a Dios sobre las riquezas? No, Salmos dice porque del Señor es la tierra, su plenitud y todos los que habitan en ella. Entonces no podemos jactarnos sobre nuestra riqueza porque aún todo le pertenece a Él. ¿Por qué, Señor, me escogiste? Siendo igual un pecador como los otros que no has determinado para salvación. Cuando usted, yo y todos como iglesia comprendemos eso, se produce algo maravilloso, que no produce la ciencia, el conocimiento, ni ninguna obra humana. Produce gratitud. Una gratitud surgida, nacida por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque me doy cuenta que yo no hice nada para merecer esa gracia.
entonces reconozco que ha sido vertida una gracia sobre mí. Ahora, en respuesta a esa gracia, que es el favor no merecido, me entrego completamente a Él. Diga usted: Señor, que yo haré conforme a su voluntad. Porque la palabra de Dios no es gravosa. El salmista la describe como una lámpara, como una luz, mejor que la miel, dice. Y entonces comenzamos a revolucionar nuestro pensamiento, y todo lo que queremos hacer es servir a aquel que nos dio un favor no merecido. Porque no venimos a servir. Ya se fueron, a ellos me quería dirigir, y a todos nosotros. Porque no vienen a servirnos a nosotros con la alabanza. Porque si han entendido bien el Evangelio de Cristo y han comprendido que la gracia inmerecida ha sido derramada por cada uno de ustedes, ustedes no vienen a servirnos a nosotros. Ustedes todo lo que hacen, lo hacen para agradecer ese favor no merecido. Los diáconos igual. No vienen a abrir ventanas, no vienen a cerrar ventanas, no vienen a estar pendientes de la casa del Señor porque están haciéndonos un favor a nosotros. Sino la mente ha comprendido que todo lo que están haciendo nunca podrán pagar el favor que Dios les ha hecho por la eternidad. Entonces vengo gozoso a la casa del Señor a servir, aunque esté cansado. Y también como ancianos, lo mismo. Estamos dispuestos a pastorear la grey, porque el Señor nos ha salvado y entendemos que debemos de hacer todo para aquel que nos salvó. Y entonces lo que yo canto, lo que está plasmado en las alabanzas, comienza a tomar sentido. No solamente canto porque la letra es pegajosa, no solamente canto porque me gusta la letra y está movida, sino porque cada letra de ese canto tiene sentido en mi vida, por la gracia inmerecida derramada en mí. Cuando comprendemos eso, nos vamos a quejar menos como pueblo de Dios, y vamos a querer servir a Dios en todo tiempo, en todo momento, porque vuelvo a repetir, nunca por la eternidad vamos a lograr pagar el favor no merecido sobre nosotros, que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios es adorado como Él merece ser adorado. Se acaba la religiosidad. Muere todo pensamiento que considere que todo lo que yo pueda hacer por Dios es para que Él me bendiga, me prospere, me dé. Muere toda falsa doctrina que dice que tienes que sembrar para que Dios te prospere. ¿Me explico? Muere toda jactancia en mi corazón creyendo que si hago algo por Dios, Dios me va a bendecir. No, hemos sido bendecidos, como dice Efesios, desde la eternidad pasada. Bendito sea el Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ustedes ya están bendecidos por Dios, porque tienen a Cristo. No por el coche nuevo que podamos tener en la puerta de la casa, porque ya nos bendijo el Señor. Ya estoy bendito yo. ¿Necesito hacer algo para poder ser más bendecido por Dios? Pregunto, ¿necesito hacer algo? No. Tengo toda bendición celestial, toda. Tengo acceso a las riquezas celestiales.
El problema es que tú quieres riquezas materiales. El problema es ese, que cuando hablamos de riquezas todo el mundo dice, yo, amén. No, mis amados hermanos, ese no es el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Necesitamos transformar y renovar nuestro pensamiento como iglesia, porque puede ser que nuestras esperanzas estén puestas en cosas falsas. Cuando leemos Mateo, los últimos versículos, y dice, Señor, Señor, yo hice milagros por ti, yo construí edificios por ti. Las palabras determinantes y claras de nuestro Señor serán: apartados de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Porque con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Va a ser ese día terrible, hermanos. Hoy es el momento de hacer y renovar nuestros votos con el Señor. Porque no podemos hacer nada más para que el Señor nos ame. Él ha amado ya a su pueblo. Lo demostró en la cruz, entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Con nosotros. Cuando elaboramos un tema no pretendemos que ustedes crean las cosas porque las decimos nosotros. Pero nuestro propósito debe ser que ustedes reflexionen. Hay un serio problema con nosotros como iglesia. ¿Cuál es el problema? Si tenemos riquezas espirituales, si hemos sido bendecidos desde la eternidad pasada. Creo yo que el problema es que nuestros corazones son ingratos. Si no sirves hoy al Señor, si no lo sirves hoy en este tiempo, ¿qué te hace creer que en la eternidad lo vas a servir? Si hoy no lo quieres servir. ¿O no has entendido el evangelio de lo que significó que Dios entregara a su unigénito por todos nosotros? ¿O simplemente no has entendido el evangelio? Porque no son nuestras palabras las que determinan nuestra confesión, que sí lo es, sino son nuestras obras lo que van a probar si lo que decimos es cierto. En el día del juicio vamos a ver verdaderamente si nuestra fe estaba fundamentada correctamente en nuestro Señor y Salvador. Y nos queda tiempo, porque aún tenemos vida. Nuestros hijos tienen vida y ustedes también. Procuren, hermanos, atesorar este libro como lo único que tienen, porque después de la palabra de Dios no hay otra cosa que podamos tener. El problema está en nuestro corazón, que busca la felicidad donde no la vamos a encontrar. Si estás soltero y piensas que al casarte vas a ser feliz, te vas a llevar una sorpresa. No hay ningún matrimonio que diga amén. Si estás casado y piensas que los hijos van a traer felicidad a tu vida, te vas a llevar otra sorpresa, porque otros llevan 3, 4, 5 y todavía no encuentran la felicidad. Si crees que las riquezas van a traer felicidad a tu vida, tampoco.
el único que determina nuestro gozo, nuestra felicidad y nuestra esperanza es el Hijo de Dios. Porque en Él lo tenemos todo, la plenitud. Esta pregunta es para todos nosotros. ¿Cuál es el problema con nosotros? ¿Por qué estamos insatisfechos con nuestra vida? Porque en verdad, hermanos, llega un momento en que podemos estar lidiando con una insatisfacción en nuestra vida. Cuando el Señor, por medio de su Hijo, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Tenemos que luchar, hermanos, no es fácil. Yo también salgo a trabajar todos los días. Yo también tengo pecado. Y también manejo y también me hacen enfurecer algunos conductores. Lo sé. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y Él nos ha dado la victoria para poder triunfar en este mundo. Les invito a que cada vez luchen más por ser verdaderos discípulos del Señor. No es fácil, pero les recuerdo que las fuerzas no son nuestras, provienen de Él. Fallaron, pidan perdón. Aquí está su promesa. Volvieron a fallar, ¿qué hay que hacer? Volver a pedir perdón y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para determinar qué es lo que nosotros estamos haciendo, que no está siendo conforme a su voluntad y nos está llevando a pecar. Porque el final de los tiempos, hermanos, nadie sabe cuándo es. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu gracia es suficiente, Señor, para nosotros. Perdónanos porque no nos hemos aferrado a esa gracia inmerecida. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento para poder ver la riqueza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la vida, Señor, no es fácil porque está este mundo bajo pecado y bajo maldición. Pero no estamos solos. Prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque deseamos servirte, amarte y hacer todo para ti con un corazón verdaderamente agradecido. Porque desde que nos salvaste, Señor, y permitiste que entendiéramos tu palabra, desde ese momento hemos muerto a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz y hemos decidido seguirte, cueste lo que cueste. Danos las fuerzas, Señor, porque nuestro espíritu quiere seguirte. Bendecimos tu palabra, Señor, y que sea nuestra guía siempre en cada una de las cosas que hacemos.